Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a destripar un misterio que se esconde bajo el capó de muchísimos motores V8 modernos. Hablamos de una tecnología que, sobre el papel es genial porque está diseñada para ahorrar combustible, pero que, cuando falla, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. En este análisis vamos a desmitificar por completo el código de error OBB2P3458. Fijaos, esto no es la típica luz de advertencia que ignoramos sin más, es literalmente una ventana a la compleja tecnología de desactivación de cilindros de nuestro motor. Así que vamos a entender qué es exactamente, por qué ocurre y, lo más importante, cómo solucionarlo de raíz, usando información extraída de manuales técnicos y pura experiencia de taller. Para que no nos perdamos, este es el plan de hoy. Veremos qué es el código P3458, los síntomas comunes del motor, las causas del fallo, cómo hacer un diagnóstico profesional paso a paso y terminaremos con las reparaciones recomendadas y esos errores garrafales que debemos evitar. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio. Sección 1. ¿Qué es exactamente el código P3458 y cuáles son los fundamentos de la desactivación de cilindros? A ver, el punto crucial aquí es entender qué nos está diciendo el coche. El código P3458 es una alerta muy específica. Básicamente nos dice que el sistema que controla la válvula de admisión del cilindro número 8 está fallando. O hay un problema eléctrico, o hay un problema mecánico en el circuito. ¿Y por qué importa esto? Pues porque muchos motores grandes de hoy en día tienen la capacidad de, apagar algunos cilindros cuando no necesitan tanta potencia. Por ejemplo, cuando vamos a velocidad de crucero por la autopista. Todo esto para ahorrar gasolina, claro. Es exactamente igual que ir apagando las luces de las habitaciones vacías de una casa para que no suba la factura. El ordenador del coche manda una señal a unos solenoides para que usen la presión del aceite y bloqueen los elevadores de válvula, así ese cilindro se queda en pausa. Pero si el cilindro 8 decide no hacer caso a esta orden, pues el sistema lo detecta, salta el fallo y ¡pum! Código P3458 al canto. Y claro, cada marca hace las cosas a su manera, aunque la idea sea la misma. El principio de usar aceite y solenoides es universal, pero el nombre cambia. Es el mismo perro con distinto collar. Por un lado, vehículos de General Motors como Cadillac, Chevrolet o GMC lo llaman Active Fuel Management o AFM y lo controlan con una unidad que llaman VLOM. Por otro lado, tenemos a marcas como Chrysler, Dodge y Jeep que utilizan el Multi-Displacement System o MDS. Pero se llame AFM o se llame MDS, la realidad es que si algo falla al intentar apagar ese cilindro 8, el resultado no cambia. Aparece nuestro temido código P3458. Pasemos a la sección 2, síntomas comunes del motor. En otras palabras, ¿qué es lo que realmente se nota estando al volante? Bueno, el coche nos va a mandar varias señales, y algunas no son precisamente sutiles. Evidentemente, lo primero será la lucecita amarilla del check engine en el cuadro. Hasta ahí, todo normal. A veces el motor parece ir bien, pero de repente empezamos a notar un ralentí súper inestable o pequeños tirones. Imaginad un motor V8, diseñado para ir suave como la seda, que de repente tiene un cilindro atascado a medias entre encendido y apagado. El resultado es una pérdida de potencia que se nota bastante, el consumo de combustible se dispara sin motivo aparente y podemos llegar a sentir unas vibraciones bastante feas y peligrosas. Y cuidado, porque en los casos más extremos, si el coche detecta que la cosa pinta muy mal, va a entrar en modo protección o leave mode. Y ahí despídete de la velocidad, porque el motor se autolimita para no destrozarse. Y eso nos lleva directamente a la sección 3, las causas de este fallo. Vamos a mancharnos las manos y mirar bajo el capó. Si el sistema está fallando, ¿quiénes son los sospechosos habituales? Pues tenemos 5 culpables principales. El primero, y creedme que es el que más se suele ignorar, es la presión del aceite. Los conductos de este sistema son finísimos. Si el aceite está viejo y sucio, o la presión sube y baja, el sistema directamente no tiene la fuerza hidráulica necesaria para mover las piezas del cilindro 8. Luego, por supuesto, puede ser que el propio solenoide, ya sea del Bulom o del MDS, haya dicho basta y esté roto. Tampoco descartemos los típicos duendes eléctricos, un cable pelado por ahí, un cortocircuito o un conector que está un poco suelto. Si la señal no llega, no hay nada que hacer. Y finalmente, el escenario que nadie quiere ver. Desgaste mecánico puro y duro en los elevadores de válvula o dentro del propio motor. Continuamos con la sección 4, diagnóstico profesional paso a paso. Vamos a ver cómo trabaja un mecánico de verdad. A ver, en un taller profesional no se juega a las adivinanzas. Todo se basa en ir descartando cosas de forma lógica. ¿Y por dónde se empieza? Por lo más obvio, mirar la varilla del aceite. Es alucinante la cantidad de averías de miles de euros que se solucionan con aceite limpio. El paso 2 es tirar de linterna y hacer una inspección visual de los cables y conectores buscando corrosión o roturas. Después hay que asegurarse de que no haya fugas ni conductos taponados. Luego ya sacamos la artillería pesada, el escáner profesional. Aquí podemos leer datos en tiempo real e incluso obligar al coche a activar los solenoides para ver si responden o no.
Si todo esto parece estar bien, hay que medir la presión real del aceite. Y ojo con el motor en caliente y usando un manómetro físico. Si llegamos hasta aquí y todo está perfecto, pues toca desmontar y comprobar físicamente cómo está el árbol de levas y los elevadores. Llegamos a la última parte, la sección 5, reparaciones recomendadas y los peores errores que podemos cometer. Hay una diferencia abismal entre dar palos de ciego y solucionar esto como un profesional. Un error de libro es enchufar el escáner, ver que menciona el solenoide y ¡pum!, cambiarlo directamente sin pensar. La acción correcta, y muchísimo más barata, es comprobar primero el estado del aceite. Otro fallo súper común es no darse cuenta de que hay un conector flojo. Siempre hay que revisar bien los pines. Además, suponer que la presión de aceite está bien, simplemente porque no se ha encendido la luz roja de la aceitera, es jugársela muchísimo. Hay que medirla con una herramienta de verdad. Y por último, hacer la reparación pero dejar porquería dentro de los conductos. Si hacemos eso, el código volverá a aparecer en cuestión de días. La limpieza aquí lo es todo. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que realmente arregla el problema? La regla de oro en los talleres es ir siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Lo primero de todo, cambio de aceite y filtros si no están impecables. Lo siguiente es reparar cualquier cable o conector que veamos tocado. Si finalmente tenemos que cambiar alguna pieza, es obligatorio limpiar a conciencia los conductos de aceite de ese sistema. Si el diagnóstico nos lo confirma al 100%, entonces sí sustituimos el solenoide. Y solo si no queda más remedio y el daño es evidente, nos metemos en faena a cambiar los elevadores de válvula o reconstruir partes internas del motor. Atención aquí, por favor, porque esta es la parte más crítica de todo lo que hemos visto. Hacer la vista gorda y borrar el código P3458 para ver si desaparece por arte de magia no es una opción. O sea, ni de broma. No estamos hablando de un sensor del limpiaparabrisas. Este código nos está gritando que hay un problema de lubricación en piezas metálicas que se están moviendo a miles de revoluciones por minuto. Los manuales son muy claros. Si ignoramos estos fallos de desactivación y falta de aceite, el árbol de levas se puede desintegrar, los elevadores de válvulas pueden reventar o, en el peor de los casos, podemos despedirnos del motor entero. El coste de mirar para otro lado puede ser absolutamente astronómico. Y todo esto nos deja con una reflexión final bastante clara. Sabiendo que un fallo en la presión de aceite de un solo cilindro puede provocar un efecto dominó y destruir el motor por completo, ¿de verdad merece la pena jugársela y arriesgar todo el coche solo por ignorar una simple alerta en el cuadro? Actuar rápido ante códigos como este es literalmente la única forma de evitar una factura de reparación de pesadilla. Esperamos que este análisis haya dejado muy claro lo complejo, pero sobre todo lo importante, que es no subestimar el código P3458. Hasta la próxima y a cuidar de esos motores.